Nosotros a partir de hoy empezaremos con Hechos de los Apóstoles. Es un desafío nuevamente para nosotros poder estar trabajando este libro. Dejamos Juan con el buen pastor. En buen lugar dejamos Juan con el buen pastor. Juan capítulo 10. En algún momento volveremos con Juan y a partir del capítulo 11. ¿Tá? Entonces a partir de ahora nosotros vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1. Ahí hay mucho poder descendiendo desde los cielos por el Espíritu Santo y llenando la vida de los que estaban allí reunidos, justamente por esta causa, ¿no? Para la venida del Espíritu Santo en aquel momento. En el primer tratado, dice el texto, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, a la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, gracias te damos por poder estar acá en esta mañana y por tener tu palabra y poder reflexionar en ella. Pedimos que tu Santo Espíritu, como ha sido siempre, nos auxilie y nos abra la mente y el corazón para entenderla y practicarla y crecer en ella para la gloria, el honor y la honra de tu nombre. Amén. Amén. El formato hoy va a ser más de estudio bíblico que de una prédica direccionada, ¿tá? Más que todo porque queremos dar un poco del contexto de lo que es Hechos de los Apóstoles, para después, a partir del domingo que viene, Dios permitiendo, poder ir entrando en el texto y los versículos de estos textos. Por lo tanto, lo que queremos hoy es trabajar el autor, es trabajar un poco su propósito, es trabajar un poco la relación de Hechos, tanto con las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, principalmente las cartas de Pablo, bien como los evangelios y un evangelio en particular. ¿Tá? Entonces, estaremos más enfocados en eso, en entender eso, porque a partir del domingo que viene nos permitirá entender mejor cada versículo, cada sección. El autor del libro de Hechos es Lucas. Y ahora sí, ya no entraremos en las discusiones sobre los que piensan que sí, los que piensan que no, por qué sí y por qué no, sino que vamos a ir directamente con lo que es más ortodoxo, más conservador dentro de la doctrina cristiana. Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles. ¿Quién es Lucas? Lucas es aquel señor que escribió Lucas, el Evangelio de Lucas. Entonces estamos hablando de un mismo autor escribiendo dos textos en el Nuevo Testamento, dos de los más largos textos del Nuevo Testamento, Hechos con 28 capítulos, tal como tenemos en nuestras Biblias. Lucas era médico. Entonces en Colosenses capítulo 4, versículo 14, se dice que Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Lucas está acompañando a Pablo en su viaje y desde
escribiendo a los colosenses, Pablo hace recordar que Lucas está presente y envía saludos también a aquel grupo, a aquellos hermanos. Entonces tenía su función en la medicina. Aparte de ser médico, Lucas era un gran historiador. El Evangelio de Lucas es aquel evangelio que nos da más datos, más detalles sobre el nacimiento de Cristo. Es tanto que acá, hablando sobre Navidad, el año pasado estuvimos trabajando a partir del Evangelio de Lucas principalmente. ¿Por qué? Porque Lucas nos dice desde el nacimiento, de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, hasta después la anunciación y el nacimiento de Cristo. Lucas trabaja tanto el primo de Jesús como Jesús, pero no apenas como Marcos. Marcos es directo, es sin ninguna curva en el camino. Marcos apenas empieza su evangelio diciendo principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahí va. No hay una genealogía larga como tenemos en Mateo y como tenemos en Lucas. No hay detalles de fechas. Lucas en el evangelio empieza hablando sobre gobernadores, sobre Herodes, sobre censo, sobre Cirino o Quirino, depende la traducción que tenemos. Y por estos datos se puede reconstruir parte de la historia con mucha eficiencia, eficacia, por los datos que genera. También en Filemón tenemos nuevamente Pablo hablando de Lucas, y Lucas es colocado ahí como colaborador del apóstol Pablo. ¿Tá? Está Marcos, Aristarco, Demas nuevamente, y Lucas como colaborador del apóstol Pablo. Esto es importante porque el que está escribiendo estos hechos, ¿no?, es alguien que colaboraba con Pablo. Entonces Lucas no es uno de aquellos que caminaron con Cristo, que estuvo presente en los eventos de Cristo, pero es alguien que caminó con Pablo, que estuvo con Pablo, pero no apenas eso, como buen historiador que es, tenemos, por ejemplo, el encarcelamiento de Pablo en Cesarea, no en Roma. Ya terminando su ministerio, Pablo es encarcelado en Jerusalén, porque él va a Jerusalén, se presenta en el templo, hace votos, no por sí mismo, sino porque no quería ofender o ser un motivo de escándalo para los judíos que ya lo buscaban, y él se presenta en el templo, pero allí en el templo hay algunos judíos que lo reconocen y quieren hacerlo en pedazos, quieren sacar partecita por partecita del apóstol Pablo, porque ellos dicen que Pablo está predicando contra el templo, contra la ley y contra Moisés. Y lo acusan de esto. Echan mano y las autoridades en Jerusalén se dan cuenta que la cosa es seria. Entonces lo toman, lo ponen preso y después lo envían para Cesarea, la Cesarea marítima. Hay dos Cesareas ahí, ¿no? La Cesarea marítima. Después está la Cesarea de Filipo, pero la Cesarea marítima. Y Pablo va a quedar 2 años preso, por lo menos. En este tiempo se considera que Lucas haya alquilado una casa por allí, por aquellos lugares. Nos complica un poquito hablar de que los autores bíblicos alquilaron una casa, ¿no? Parece algo tan nuestro así. ¿Tenía una casa? Sí, tenía una casa, una cama más precaria que la nuestra. Tenían baños también, algunos, otros no. Comían, bebían, porque tenemos a veces parece así, alquiló una casa. Lucas, el escritor bíblico inspirado, sí, alquiló una casa. Tal como Pablo alquiló una casa en Roma después. Estuve en una casa alquilada. No era caro como en Uruguay, pero tenía una casa alquilada. Y tampoco no necesitaba ni Mafre, ni BPS no banco de seguro, ¿no? Pablo consiguió de otra manera. La anda llegó un poquito tarde, no anduvo como debería andar y anda un poquito tarde, de manera que no pudo salir como garantía del apóstol Pablo, pero él alquiló una casa en Roma y estuvo desde la casa custodiado, pero con la libertad de predicar el evangelio y todo lo demás. ¿Por qué Lucas tiene datos tan
pormenorizados. Estando em Cesarea 2 anos, acompanhando a Pablo e dando assistência a Pablo, ele teve a oportunidade de estar com Maria, que Maria seguiu vivendo, a mamá de Jesus, não? De estar com Maria e escuchar de la própria Maria histórias sobre o embarazo, sobre os dolores de parto. Já se sentia também os dolores de parto, ¿no? Sobre as dificuldades comunes de uma pessoa embarazada, de uma mulher embarazada, não? El evento com Isabel, com Juan el Bautista, que desde o vientre já salta reconhecendo que allí não está qualquer ser humano, sino que é alguém especial. Pude escuchar histórias, um historiador hace isso. Nadie que considera a história um pouquinho séria vai escrever a história de Atlântida sem venir a Atlântida. Sin saber como se fundou, como começou, quem era que venia, como veniam, como chegavam. Nadie se aventurará a falar sobre o águila de Villa Argentina sem conhecer como se construiu isso, sem estar aqui, sem ler literatura, sem escuchar gente que todavia está viva. Qualquer biógrafo e historiador sério que tenha a possibilidade de falar com alguém que esteja vivo sobre essa história, não vai perder esta oportunidade. E Lucas seguramente não perdeu a oportunidade. Então, é um Lucas historiador, colaborador de Pablo e médico. Nós perdemos em las traducciones e em los siglos o lenguaje de medicina que Lucas emplea em vários momentos, tanto no Evangelho como em Hechos de los Apóstoles. Em 2 Timoteo 4:11, nós temos um dato importante, porque Pablo disse que só Lucas estava com ele. Não era fácil estar com Pablo. Juan Marcos, luego en el primer viaje, lo abandonou. E não quiso seguir, não pudo seguir, sabe-se lá por quê, pero não pudo seguir. Pero depois, no segundo viaje, Bernabé não pudo seguir com Pablo, pero Bernabé é o consolador, é o hijo de consolação, é aquele que foi a Tarso a buscar a Pablo e traer. E Bernabé não pudo seguir com Pablo, tiveram uma discussão muito forte, e Bernabé seguiu com Juan Marcos, e Pablo vai sair com Silas desde Antioquia. Hechos capítulo 13. Não era fácil, não era changa estar com o apóstolo Pablo, não era fácil. Bem como não é fácil estar comigo, estar contigo, não é fácil, não? Perguntar à esposa e ao esposo, ¿qué te parece estar comigo? Si está en un buen día, va a decir, mi amor, es la cosa más linda que me pasó, que me aconteció. Es hermoso el tiempo. Pero si está en un día inspirado, ¿no? Pero si se decide en un día donde la cosa salió un poquito mal, atravesada, y sale toda la verdad, nada más que la verdad, não é fácil. Fecha. Quando se escreveu? Mais ou menos. As fechas para os livros, as cartas, casi sempre são aproximadas. Há alguns que permitem uma reconstrução bem aproximada, pero nem todos. Então, trabalhamos com 69 a 96, pero pode ser 63 também, pode ser 65, pode ser... enfim, 80. Pero acá se divide os dois grupos, como em quase todos os evangelhos também passa. Temos um evento importantíssimo, histórico, e que está também na Bíblia, que é profetizado, que é a destruição de Jerusalém e do templo. E isto passa em que ano? 70 depois de Cristo. Então, quando Cristo está para entrar em Jerusalém, e diz Jerusalém, Jerusalém, e assim se põe a clamar e dizer quantas vezes eu te quise proteger, guiá-la, guardá-la, e vocês não têm noção de lo que vai passar. Está anunciando uma destruição que vendrá. E no ano 70 depois de Cristo, por supuesto, entra Tito, que era general romano, em Jerusalém, la destrui por completo, destrui o templo, e Josefo, que é um historiador judío, que se convirtió a la causa romana después, pero que sirvió ahí en Jerusalén y en esta sublevación de los judíos en contra de Roma, él sirvió también en contra de su propia voluntad, porque él veía el poderío todo romano y miraba para sí mismo y decía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero fue en esta sublevación en contra de Roma
Él narra en sus libros históricos que las calles estaban bañadas de sangre. Se formaron casi piscinas en las calles de tanta sangre que se derramó en este evento del año 70 después de Cristo, de cuántas y cuántas y cuántas y cuántas muertes se dio en ese momento, de judíos y no judíos, todo que estaba a la vuelta. Entonces, esto fue un evento de una magnitud tal que para muchos, si Hechos hubiese sido escrito después del año 70, había referencias a este acontecimiento en Hechos, pero no hay en ningún momento. Por eso, muchos aceptan que la fecha tiene que ser entre 60 y algo hasta 69 y no pasado nunca de 70, porque si no, Lucas hubiese hablado algún acontecimiento de este año 70, porque fue realmente un evento muy significativo, muy significativo. ¿Tá? ¿Qué va a alterar eso? En definitiva, nada. Para la fe, nada. ¿Por qué? Porque es el texto, el contenido lo que puede cambiarnos la vida y no la fecha. El tema es que aconteció, ¿no? Por eso estamos ahí poniendo entre 69 y 96 después de Cristo. Hay una relación muy importante entre Lucas, el Evangelio, y Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué esta relación es importante? Porque estamos hablando de una única obra, dividida en 2 tomos. Entonces, Lucas, Hechos, es una única obra dividida en 2 tomos. Tenemos por un lado el Evangelio de Lucas, imaginen que esto es otro libro, otra obra, y Hechos de los Apóstoles. 2 tomos de una misma obra, escritas por un mismo autor y con una secuencia natural. Y es lo que vamos a estar viendo acá. Una obra en 2 tomos. El tomo 1, el Evangelio de Lucas. Tomo 2, Hechos de los Apóstoles. El primer libro, es decir, Lucas, el Evangelio, termina con la ascensión de Cristo. Lucas 24, 50 al 53. ¿Cómo termina el Evangelio? Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Termina así entonces Lucas su evangelio, diciendo que Cristo había sido ascendido a los cielos y había un grupo con Jesucristo en este evento. Ahora, lo que Lucas va a hacer en Hechos es reenganchar el tema, y es por eso que Lucas empieza su libro en Hechos con la ascensión. Él termina Lucas con la ascensión y empieza Hechos con la ascensión. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 1. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él, Cristo, ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como habéis visto ir al cielo. Amén. Gloria a Dios. Consuelo para nosotros. El Cristo que fue ascendido a los cielos vendrá nuevamente desde el cielo. Y todo ojo verá, dice la palabra. Estamos aquí domingo tras domingo por esa expectativa también. Cristo va a volver. Cristo regresará a buscar su iglesia. Cristo regresará a restaurar lo que Él prometió que sería restaurado. Cristo regresará para llevarnos a estar con Él, con el Padre, a donde ellos quieran que estemos. Queremos estar con Él. Consuelo. Y ahora se dice a aquellos que están mirando a Cristo subir. ¿Por qué están mirando? Porque la mirada no era apenas de alguien que está contemplando y regocijándose con esta ascensión, sino de alguien que está viendo salir de las manos a una esperanza tangible que era Cristo, con quien ellos estuvieron más de 3 años,
Viram milagros, acontecimentos extraordinários, e agora se está achando um amigo, se está achando o Messias em quem eles cresceram, está achando as esperanças. Então, alguém se apresenta e diz: por que estão mirando? Varones galileus, por que estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo habéis visto ir al cielo. Esperança. Pero acá não está apenas esperança, está também missão, trabalho. ¿Por que estão mirando al cielo quando o momento é de estar mirando na terra? Mira como está implícito isso acá. ¿Por que estão mirando al cielo quando o momento é de estar mirando na terra? É decir, este que está subindo volverá. Mientras ele não vuelve, ustedes vão estar em Jerusalém, ustedes vão orar e vão esperar que o Espírito Santo descienda sobre ustedes. Ustedes vão ser revestidos de poder. ¿Para quê? Para a missão. Por isso o livro Hechos, praxis, lo que hay, está en el original, en el manuscrito original, praxis. No está ni Hechos de los Apóstoles. Esto va a ser agregado después en la historia de la iglesia, pero está praxis, hechos, trabajo, misión. Entonces, Hechos de los Apóstoles es la única historia de la iglesia inspirada que nosotros tenemos, no hay otra. Tenemos historia de la iglesia y más historia, pero inspirada por el Espíritu Santo, es la única historia que tenemos, es Hechos de los Apóstoles, cómo inicia la iglesia. Lucas, Hechos, termina con la ascensión y Lucas reengancha el tema con la ascensión. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo entendemos el propósito de Hechos? Volviendo a Lucas, porque es una sola obra. Estamos hablando de una misma obra dividida en 2 tomos. Y en aquel momento, el propósito de la obra era colocado en el primer tomo. Después se podía repetir de manera resumida para reenganchar el tema, pero el propósito era colocado en el primer tomo. Entonces, el propósito tenemos acá en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Por cuanto muchos, mira Lucas, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí, que es lo que tenemos aquí ya, que Lucas no fue testigo ocular, ¿tá? Pero que Lucas decidió hacer una recopilación de todas las informaciones, de las narrativas que ya existían, tanto escritas como orales en aquel momento. Entonces, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Bueno, acá tenemos un personaje Teófilo, a quien Lucas dirige su obra, las 2. El Espíritu Santo está pensando en nosotros, acá sentado en un domingo previo a un feriado, todos pensando que mañana tranquilo porque se puede dormir hasta más tarde, ¿no? Entonces no tiene mucha prisa para nada. Y el Espíritu Santo estaba pensando en eso. Voy a instruir por esta palabra a aquella gente que de aquí a varios siglos van a estar sentada escuchando. Pero Lucas no pensaba en ninguno de nosotros. Ninguno. Lucas estaba pensando en Teófilo y quizás una comunidad allí por donde este escrito iba a seguir. El Espíritu pensaba, Lucas no. Entonces, por eso que Lucas deja claro, excelentísimo Teófilo, yo te estoy escribiendo para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Bueno, Marcos se considera el primer evangelio. Después, junto a Marcos, hay una llamada fuente Keller, fuente Q, de Keller, que es fuente en alemán. Y tiene que ver con la persona que descubrió estos escritos. Se cree que Marcos tuvo como base para su evangelio entre el testimonio de Pedro, del propio Bernabé y de lo que él mismo vio a esta fuente, fuente Keller. Hay escrito sobre eso, después si quieren ir al Santo Google buscar, porque ahí hay de todo. Entonces van a encontrar y está ahí para poder leer esta llamada fuente Keller. ¿Tá? Marcos es el primero. Entonces lo que tenemos es que Marcos ya está escrito y Lucas está diciendo que muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Él no pone en duda lo que se está hablando sobre Cristo, las narrativas orales que ya existen y ni las cosas que ya están escritas.
Ele disse que são certíssimas. Tá? Agora, ele também decide fazer a suya própria. Ele quer ordenar melhor os hechos. Ele quer poner fechas. Ele quer poner nombres, porque mais que fechas, uma história neste momento se governa por nombres e não por fechas em si. Não é en el año tal, sino é quando governava fulanito de tal. Então, o Evangelho de Lucas nos traz isso. Ele quer fazer isso. ¿Qué es lo que Lucas hace? Lo mismo que hizo Juan, hermanos. ¿Qué es lo que ele hace? Tenemos este escrito, aquele escrito. Tenemos a esta tradición oral. Lucas estudia todos esos escritos, escucha esta tradición oral y hace una selección de los eventos. La importancia del autor humano acá. Entonces, entendamos una cosa. Inspiración no es dictado. En la inspiración, el autor no se sentó y el Espíritu Santo fue diciendo, ahora escriba excelentísimo. ¿Cómo? Excelentísimo. Excelentísimo. Ahora, Teófilo. Esto no es inspiración, eso es dictado. Lo que Lucas nos está hablando es que había una serie de cosas escritas sobre Cristo y sobre los eventos que él va a narrar. Y había una serie de narrativas orales. Ele agarra as coisas escritas, ele escuta as narrativas que estão allí, e não confundamos oralidade naquele momento com hoje. A gente já tinha memória, nós não. Tá? A gente tinha as coisas na cabeça, nós temos no celular, porque a memória nossa está allí. Tá? E se dudam, perdem o celular e busquem o número de tua esposa ou de tu esposo, para não pensar que sou herege. Busquem. Ou perguntar em casa, meu amor, qual é meu número mesmo de telefone? Ou al hijo, qual é tu número de telefone? Ou meu número? Poucos acabamos a saber. Vamos, eu estou falando também, porque nossa memória está aqui. Mas desta gente, a memória estava na cabeça. É um bom lugar para estar. E já estava, acá não. Então, a oralidade era a coisa mais fiável. Muito mais fiável. Não estamos falando de um momento onde se falava aqui e o primeiro tropeço se olvidava todo. Se iba passando de geração a geração, as famílias se sentavam, se ensinavam. Por isso, no Antigo Testamento, temos várias vezes, ¿para que é isso? Para que quando les perguntem o que foi o que passou, vocês vão dizer, passou isso e isso e isso. Quando atravessam o Jordão, têm que levar pedras. E vão fazer um altar. E para que vão fazer o altar? Deus disse, para que quando les perguntem o que passou, vocês vão contar a história. O que passou é que estávamos de um lado do rio, teníamos que atravessar, e era complicado, e se abriu. E aí nós hicimos este acá, e passamos a pé seco, memória, tradição oral, e isto se preserva em los dias de los evangelios todavía. Então, Lucas hace esta seleção, e não inclui todos os eventos, ele inclui aqueles eventos que é importante incluir para esse Teófilo. Tá? Com toda diligência, desde o princípio, escrever-te-las ordenadamente, excelentíssimo Teófilo, para que sepas a verdade precisa acerca das coisas que te han sido ensinadas. Agora, o problema é que Lucas, o Evangelho, termina com a ascensão de Cristo. E alguém ensinou a Teófilo que Cristo era o Messias. Que Cristo havia venido a cumprir todo o que se havia prometido desde miles de anos atrás. Pero el Cristo agora, este Cristo Messias, esse Cristo que chegou, que juntou um grupo de discípulos, que ensinou a esses discípulos, que sanou gente, ressuscitou gente, peleou com gente no sentido de derrumbar as mesas e todo isso, foi assunto ao cielo. E agora é natural que Teófilo pergunta, e que? Terminou aí? Não há nada mais? E que é do movimento del Jesus chamado el Cristo? É natural. O que passa depois? Porque se termina aí, terminou o movimento. Então, o que Lucas está fazendo agora em Hechos é dizer, Teófilo, não terminou com a ascensão de Cristo, sino que o projeto seguiu. O projeto foi mais allá. O projeto de la promessa de Cristo em Mateus 16, eu edificarei minha igreja e as portas del Hades não prevalecerão contra ella. Este projeto se está cumprindo. Então, Lucas vai falar com Teófilo como este projeto se cumpre.
E aí mira como há alguns paralelismos importantes entre o próprio Cristo e o evento em Pentecostés. Tá? Em Lucas capítulo 3 temos o bautismo de Jesucristo. En el bautismo de Jesucristo tenemos la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Tenemos el Espíritu Santo manifestándose en Cristo, derramándose en Cristo para la misión terrenal de Cristo. ¿Tá? Y tenemos en los 40 días de Cristo en el desierto. ¿Cierto? Y ahí Cristo comienza su misión terrenal de manera más abierta, aunque esto se va haciendo público después, pero él comienza. ¿Tá? En Pentecostés tenemos 40 días desde la resurrección de Cristo hasta su ascensión. Los discípulos están aprendiendo con Cristo después también de la resurrección. 40 días Cristo pasa enseñando y preparando a los discípulos porque la cabeza tuvo que hacer un clic. Confiamos en Él y ahora murió. Aí Cristo aparece outra vez, dijo, eu sempre hablé esto com vocês. Eu hablé que o Messias tinha que sofrer, padecer, morir, ressuscitar. Não terminou nada, está apenas sendo cumprido o que se prometeu. Então passa 40 dias com eles, desde a ressurreição até sua ascensão. ¿Tá? Luego, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que serán constituidos iglesia. El Espíritu Santo allá en el bautismo se derrama sobre Cristo. El Espíritu Santo acá se derrama sobre los discípulos. Cristo pasa 40 días en el desierto, siendo tentado y preparado para la misión. Sale para la misión. Cristo pasa 40 días con los discípulos enseñándoles, preparándoles. Es derramado el Espíritu Santo y entonces la iglesia empieza su misión como la ungida del Señor. Cristo es el ungido del Señor y como ungido del Señor sale para su obra. La iglesia es la ungida del Señor en la tierra para seguir la obra empezada por Cristo. Entonces el Espíritu Santo se derrama, es por eso que está la promesa, ustedes se quedan en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del alto. Y ahí, y solo ahí, ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Acá tenemos otra cosa importante. El derramamiento del Espíritu Santo nunca tuvo que ver con hacer ruido con la gente reunida en el lugar del templo. Siempre tuvo que ver con la misión, con el trabajo, con la obra, porque Dios estaba confiando a seres humanos una obra que va mucho más allá de lo que los seres humanos en sí mismos pueden realizar. Y para que esta obra fuese llevada a cabo, se necesitaba también la unción de Dios. Y es por eso que se derrama el Espíritu Santo, para que la iglesia trabaje en la obra que Dios le confió. Sin el Espíritu Santo no podemos, hermanos. No hay prédica que alcance un corazón humano si no es por el Espíritu Santo. No hay ser humano que se rinda a los pies de Cristo si no es por el Espíritu Santo, que es entonces que aquellos discípulos pescadores y no pescadores necesitaban el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Dios le da? El Espíritu Santo. Entendamos que esto acá, esta cosa que parece tan sencilla, esto es complejo de tal manera que si el Espíritu Santo no está entre nosotros, ni mirarnos por un mes consecutivo podemos, hermanos. Nos agarramos a piñazos ahí, rápido, pero muy rápido. No podemos. Si hay cualquier unidad en la vida de la iglesia, no es porque somos capaces de manejar gente, somos capaces de gestionar personas, no que está más lindo este nombre, de gestionar personas, es porque el Espíritu Santo se ha derramado sobre la vida de la iglesia para generar unidad entre gente como nosotros, tan distintas y tan malas en esencia como nosotros. En esencia, nuestro deseo no es venir acá, qué lindo tener comunión contigo, hermano. No, no es esto. Ustedes saben que no es. Ustedes saben que no es. Lo que somos padres y tenemos 2 hijos en casa, sabemos que el deseo natural no es ese, es levantarse, agarrar por el cuello hasta que pierde el aire. Los que no son padres no saben lo que es eso, pero los que ya son de 2, saben que los chiquilines así, amanecen así. Y anochecen así.
E no intervalo tem uns períodos buenos aí, que compartem, não sei o quê, pero no intervalo. Porque se depois se tira um calçado na cabeça do outro, o outro se tira não sei o que tem cerca na cabeça de um. Pero esto passaria na igreja, se não é por el Espírito Santo. O tema é que não tiraríamos o calçado, eu agarraria este banco que estou sentado e tiraria na cabeça de vocês. E você, parênteses, há assembleia que passa isso, não? Não? Assembleia de creyentes estou falando. Que vuelan sillas. Vuelan sillas. Cierre el paréntesis. Pero este es el deseo natural. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Más allá de capacitarnos para esta obra necesita unidad. Necesita unidad, hermanos. Necesita que Enrique y Marcelo se sienten y con todas sus diferencias, que a veces está uno en el norte y el otro en el sur, pueda conducir a algo para la gloria del Señor. Unidad producida por el Espíritu Santo. O que cualquiera de nosotros acá, que casi siempre estamos así, uno allá y otro acá en el sur, con ideas y con tantas cosas, pueda tener unidad en nuestras diferencias. Y esta unidad es producida por el Espíritu Santo que nos guía en su palabra para ser árbitro de nuestras decisiones. Es lo que va a pasar en Hechos de los Apóstoles. Por eso, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que encontramos en Hechos del comienzo al final? En primer lugar, que Cristo sigue su obra, porque la obra de Cristo no terminó con el Evangelio de Lucas, es decir, con su ascensión. Cristo sigue trabajando. El autor a los hebreos nos dice eso, que Cristo está trabajando. El tema es que ahora trabaja desde otro lugar, desde otra perspectiva, pero Cristo sigue obrando. Y ahora Él obra a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que es el otro paráclito, dice Cristo mesmo no Evangelho de Juan. Les conviene que eu vaya, porque se eu não vou, o outro paráclito, o outro consolador, o outro abogado, não vendrá e não estará com vocês. Então, agora, o Espírito Santo sigue a obra essa iniciada por Cristo. E o Espírito Santo atua a través de nós, sua igreja, seus discípulos, em la terra. Então, Cristo obra em la expansão de sua igreja a través do Espírito Santo actuando em seus discípulos. Cristo sigue trabalhando, o Espírito Santo está obrando, pero está obrando a través de nós. Há que ser Deus para elegir um grupo de gente como nós e dizer, vou a levar minha igreja hacia adelante com um grupo de gente assim. Com um grupo de gente assim. Há que ser Deus, porque apenas Deus pode fazer isso. Apenas Deus pode conduzir um grupo de gente como nós, com não apenas diferenças, mas também indiferenças. E dizer, minha igreja vai chegar ao final. Não apenas vai crescer, expandir-se geograficamente, mas vai chegar ao final. Por quê? A garantia quem é? Nós que somos buenas. Nós sabemos fazer. Mira como se cantou acá. Como não vai prosperar uma igreja dessa? Não? Mira todos os aparatos que temos, projeto aqui, em uma igreja com 4 passos, temos pantalla aqui, pantalla cá, instrumentos aqui, podemos levar a cabo? Óbvio que não. Se não é o Espírito Santo obrando, hermanos, não há igreja. Não há vida verdadeira, há uma quantidade de muertos que se reúnem cada domingo para escutar uma música e para sair e falar mal um do outro e para coisas assim, mas não há vida, porque a vida la produz o Espírito Santo de Deus por meio de sua palavra em nossos corações. E é isso também que nos impulsa a seguir hacia adelante e firmes. Então, o Espírito Santo é importantíssimo aqui. Pero Lucas nos dice, quando reengancha com Hechos, que a ressurreição de Cristo, vamos agora sim em Hechos capítulo 1, En el primer tratado, mira aí, en el primer livro, en el primer tomo, en el primer tratado, o Teófilo. Mira, em primeiro lugar, hermano, vou tentar dar um aire de prédica acá para não sair solo com dados. Em primeiro lugar,
si pueden estar así con las dos cosas juntas, Lucas 1 y Hechos 1, solo para ver qué cambio profundo se da aquí. Gracias, Sara. Puedes llevar, puedes sacar de ahí. Lucas 1 y Hechos 1. Vamos a intentar ver eso ya como lección para nosotros, ¿no? O como una aplicación. El versículo 3 del Evangelio de Lucas nos dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribítelas por orden, o, ¿cómo sigue? Excelentísimo Teófilo. Ahora vamos a Hechos, y en el versículo 1 dice así: en el primer tratado, terminó. El excelentísimo quedó cuando el hombre no estaba completamente convertido al Señor. Acá termina el excelentísimo. Porque acá, ¿quién es? Teófilo. Un pecador que seguramente tenía una buena posición social allá, que fue enseñado en el camino de Cristo, que se convierte y ahora es Teófilo. Es Teófilo. Hermanos, todos los títulos quedan afuera cuando hablamos del reino de Dios, porque en el reino de Dios hay pecadores que son llamados por el Espíritu Santo, se arrepienten, se convierten al Señor y se convierten en hermanos. Teófilo, hermano Teófilo ahora. Es el hermano Teófilo, ya no es la pompa toda del excelentísimo Teófilo. No que hubiese problema con eso. Pero ahora Lucas ya le habla en un tono más distinto. Teófilo, hermano convertido, terminó los títulos, se quedaron atrás la posición social, porque allá era dueño multimillonario. Y acá ¿qué es? Un pecador arrepentido por la gracia del Señor. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Y cuánta plata tiene y cuánta no tiene? ¿Y qué importa? En materia de salvación, en materia de comunidad de vida. Entonces ahora es Teófilo, Teófilo. ¿Tá? Entonces, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero como yo no quería dejarle ahí, pensando que las cosas terminaron, entonces yo voy a seguir. Y ahí va a hablar de la expansión de la iglesia. Pero en el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, Teófilo, el excelentísimo, es un hermano. Entonces, Teófilo, a este hermano, Lucas le está dando garantía que las cosas que él aprendió son ciertísimas, no son más o menos, son ciertísimas. Y acá son, Cristo pasa 40 días reafirmando eso en la cabeza de los discípulos, reafirmando estas verdades para ellos. Y después, él dice, después de haber padecido, se presentó vivo, con pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino del Señor. Acá tenemos entonces dos cosas por lo menos que quiero. En primer lugar, la resurrección de Cristo es un hecho. Esto parece, pero ya, ¿y cómo? Si Cristo resucitó. La obra que Cristo empezó no quedó por la mitad. Porque en essa obra empezada, la muerte ya estaba incluida, no fue un accidente de percurso, no fue que en el camino las cosas salieron mal y Cristo tuvo que padecer para poder remediarlas. No, en la obra determinada en la eternidad, el Hijo tenía que morir. Pero también en esta obra determinada desde la eternidad, el Hijo no quedaría en el sepulcro para siempre, sino que al tercer día el Hijo resucitaría, y al tercer día el Hijo resucita. Cristo está vivo. Y este Hijo que resucita, ahora se presenta nuevamente a sus discípulos que todavía no habían entendido todo lo que estaba pasando, y pasa 40 días con ellos diciendo: todo esto acá es real, son pruebas indubitables de que Cristo de verdad resucitó. Hermanos, servimos a un Dios que está vivo.
Esta verdade temos que sempre reafirmar em nossos corações. Todos sabemos, pero claro, servimos a um Deus que está vivo. Cristo não está morto, Cristo está vivo, cuidando de sua igreja. Instruyendo a sua igreja. Conduzindo a sua igreja ao lugar onde Ele quer fazer sua igreja chegar. Entenda uma coisa, como igreja não quedaremos em la mitad del camino. Como igreja, a obra não será por la mitad, porque Cristo é aquele que preserva a igreja e que conduz a igreja e que hará com que a igreja chegue a seu destino. A seu destino. Imagine que há várias embarcações. Eu poderia falar do Titanic, mas já sabemos que se hundiu, assim que não vou poner. Ponemos outras. Este já se hundiu, assim que não sirve como exemplo. Pero várias lindas e seguras embarcações e ao lado há uma canoa. A canoa que hicimos aí no barro, pero está bem montada, está... E alguém disse, mira, temos que atravessar estas embarcações lindas, há aire acondicionado por toda a parte que vou passar, assim que não há problema calor, nem tampouco frio, porque se pode condicionar também. É uma primeira classe, aí vai haver de lo mejor para comer, para beber, para dormir e descansar. Pero há um tema, esta embarcação não chega ao outro lado. Esta se vai um dia na metade do caminho. Aí há uma canoa, uns loucos aí lá hicieron, está bem. Temos a garantia que esta canoa, que não tem ar acondicionado, que não se dorme bem, mas vai chegar ao outro lado. Em qual entraríamos? Qual entraríamos? Então, há coisas que no mundo se apresentam muito melhor que a igreja. Mas não vai chegar ao outro lado, irmãos. Porque o único que chegará ao outro lado é a igreja. Não há nenhuma outra instituição, não há nenhuma outra invenção humana, não há nada que chegue ao outro lado. A igreja é a canoa, é o bote que chegará ao outro lado. E aunque no mundo há tantas outras coisas que pareçam mais, que atraem muito mais que a igreja, que parece ser muito mais hermosa, quedarão todas no caminho. Em qual vamos a estar? Em qual embarcação vamos a permanecer? Não? Em qual embarcação vamos a permanecer? A igreja é a que chegará do outro lado. Porque achei em Mateus se hace a promessa. Pedro, tu eres pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Contra mim, contra ella. Em Lucas, Cristo agora disse, ustedes se van a quedar em Jerusalém hasta que sean revestidos del poder del alto e então ustedes me van, del poder del Espírito Santo. Então ustedes me van a ser testigos em Jerusalém, Judea, Samaria e hasta los confines de la tierra. Capítulo 8. E de aí a igreja vai seguir e vai crescendo, se vai expandindo, e se levanta um louco e diz, vamos terminar com todo isso, e Deus lo convierte, que é Pablo. Agarra a carta e diz, vou arrastrar todo, vou levar todo, vamos a queimar e vamos a assassinar e vamos a meter em la cárcel, e aí Deus lo convierte. Deus lo convierte. E levanta um imperador, ou mais que um imperador, antes de los imperadores, levanta a uno de los Herodes, e este pensa que é muita coisa, e a gente lo aplaude, e diz, acá temos uma divinidade entre nós, e ele aceita, pensando que de verdade é, e aí Hechos diz que ele morreu comido por gusanos. Comido por gusanos. E assim está Pedro, duro de boca como um... Predica o evangelho e 3.000 pessoas se convertem. E aí ele predica de novo, quase 5.000 se convertem. E aí a igreja em Jerusalém explota de gente. E aí a igreja em Jerusalém chega a Samaria, e a igreja chega a Antioquia, que já não tem nada a ver com este território em si, que já está fora destas circunferências geográficas, e chega a achar a igreja. E naquela igreja estão maestros, predicadores, pastores, apóstolos, profetas, e Deus entra e diz, agora separame a Pablo e Bernabé para a obra que eu los tenho destinada. E aí estão estes dois homens, e chegam a Atenas, e chegam a Corinto, e chegam a tantos lugares, e igrejas vão nascendo. Igrejas vão nascendo. E aí estas igrejas se vão expandindo, multiplicando-se, e um dia chegou a Europa, outro dia chegou a Estados Unidos, e depois chegou a Brasília, a Uruguai, e acá estamos nós em uma promessa que foi feita há miles de anos, e nadie na história foi capaz de destruir isso. Por quê? Porque a igreja é obra de Deus e chegará a seu destino final, hermanos.
es el lugar para estar, es la embarcación para estar. Si ha pensado en algún momento que esto no tiene importancia, reconsidere lo que pensaste, porque la iglesia es la institución más importante sobre la faz de la tierra, porque ninguna otra llegará a su destino final, apenas la iglesia llegará a su destino final. La garantía que tenemos es el propio Dios. Y por eso Dios llenó la iglesia del poder del Espíritu Santo. Dios decidió hacer de gente como nosotros su ejército en la tierra. Y esta iglesia llegará a su destino final porque Dios está obrando en ella. Y Dios nos dio el privilegio de participar de esta iglesia y ser iglesia de Jesucristo en la tierra. Consideremos bastante, pero bastante mismo, la importancia de la iglesia. Algunos dicen, capaz que sí, capaz que no, puede ser que sí, iglesia, no sé por qué esta, aquella hermana. Es eso mismo, pero no hay nada mejor en la faz de la tierra. Es eso mismo. Mirar al lado, es eso lo que tenés ahí. Y para el otro lado, es lo que tenés al otro lado. Y cuando te miran a ti, es eso también, no es más que eso. Pero es la única embarcación que llegará a la eternidad, no hay otra. Hay gente con caritas muy lindas por ahí para mirar, sentado en las casas blancas y rosadas. Esto no llegará a ninguna parte. Bueno, algunas ya están bien hundidas, ¿no? No llegará a ninguna parte. La iglesia llegará. Valoremos la iglesia como iglesia del Señor Jesús, cosa que Él está involucrado con ella. Amén. Que Dios nos dé entonces cada día conciencia de que somos iglesia suya y vamos a ver en Hechos de los Apóstoles cómo Dios va actuando a través de esta iglesia, cómo ella se va expandiendo de manera que llegó hasta nosotros. Amén. Vamos a orar, agradecidos a Dios por ser iglesia. No somos iglesias porque somos buenos, somos iglesia porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Hoy siempre, oh Dios, por tu fidelidad, por tu amor, por tu obra en nosotros, por rescatarnos, oh Dios, de la oscuridad, ponernos en tu luz, por tu gracia y misericordia, Señor. Gracias por ser iglesia tuya. Gracias por estar en esta embarcación que no quedará en la mitad de su jornada, sino que llegará al final y llegará glorificando a ti, Señor, a pesar de toda y cualquier circunstancia, porque tú estás obrando en ella. Tu iglesia en el mundo, en Uruguay y en el mundo, Señor, está siendo conducida por ti y nos alegramos por eso, porque esto es la garantía que tenemos de que llegaremos al final de todo, Dios. Te alabamos. Alabamos por la presencia de tu Espíritu Santo, alabamos porque Cristo está vivo y te alabamos porque somos convencidos cada día del pecado, de la justicia y del juicio. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo. Nos rendimos a tus pies, reconociéndote como nuestro Señor y Salvador, como único Dios verdadero, a quien queremos honrar hoy y siempre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.